Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a otra entrega más de Agenda Económica. Hoy, como todos los días, a través del canal 27 Red Nacional de Noticias, de 9 a 10 de la noche. Estamos con ustedes en el programa Gala de Análisis Económico y Financiero en la República Dominicana, junto a nuestra compañera, nuestra primera dama de Agenda Económica, Rosana Ruiz. Bienvenida y buenas noches, Rosana. Ay, sí, no, aquí estamos felices con el amigo Pavel, excelente economista, talentoso joven dominicano, porque vamos a hablar de la realidad económica nacional. La foto de hoy, y no solamente los resultados de este primer trimestre que tú bien señalaste ahí en tu artículo, sino ya tenemos la situación, cómo vemos que se va a ir proyectando lo que son las alternativas de solución que se han puesto a la luz pública con las medidas tomadas tanto por el gobierno como por el Banco Central. Bienvenido, Pavel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. De nuevo en tu programa Agenda Económica. Así que vamos a empezar con la foto de la economía y cómo tú ves posicionando, porque más que hacer el análisis que ya hemos hecho contigo de lo que pasó, sino dónde estamos y cómo nos vemos posicionados con las medidas adoptadas. Hablamos básicamente de cuestiones de corto plazo. Yo pienso que el golpe más duro pasó, fue un golpe inesperado. Yo creo que nadie se esperaba una caída del nivel del producto tan violento como se sucedió. Las propias autoridades creo que resultaron sorprendidas y reaccionaron rápidamente. Y reaccionaron, me parece, que también de una forma que refleja que se sentían bastante cómodos con pisar el acelerador de nuevo. Me explico. Durante el primer trimestre yo siento que las autoridades estaban en una situación un poco difícil porque sentían que si empujaban mucho el acelerador, la tasa de inflación y la tasa de devaluación podía acelerarse en el marco de un escenario un poco restringido de disponibilidad de divisa, de cierto nerviosismo cambiario, de ciertas de expectativas negativas. Entonces estaban controlando mucho, tenían una presión sobre la tasa de interés, mantenían una tasa de política monetaria relativamente alta y la tasa de interés en el mercado estaban relativamente alta y mantenían controlada el nivel de actividad económica y con eso la presión sobre el mercado cambiario. Sí, porque tú has dicho los elementos claves, Pavel, el hecho de que iniciaba la reforma, el tema de las expectativas previas a esa reforma, el desfase en la colocación de los bonos soberanos, el elemento de la Barrick, el hecho de ver el efecto en los precios del tema de los impuestos, o sea, eran todas variantes. ¿Cómo iba a estar el ejercicio fiscal sin un Fondo Monetario Internacional? Yo creo que las variables monetarias y el tipo de las tasas de interés estaban siendo relativamente controladas porque ya el impacto inflacionario de las reformas se sabía que iba a venir y se estaba sintiendo y no querían agregarle un elemento adicional de una demanda agregada muy que detonara. Activa, ¿ya? Lo que pasa es que creo que se le pasó la mano en materia de gasto. Yo no creo que fue una decisión. Yo ahí no concuerdo con el discurso posterior al lanzamiento del informe de ejecución presupuestaria. Se hizo el lanzamiento del informe de ejecución presupuestaria que mostraba claramente una subejecución presupuestaria importante. De 14.000 millones. De hecho, 14.000, 15.000 millones, pero a eso tienes que sumarle 8.000 millones de dólares más que se destinaron a pagar deuda que no estaba presupuestada, acumulada del año pasado. Pesos. Por lo tanto, estamos hablando de 23.000 millones de pesos en gasto del sector público menos en el primer trimestre de 2003. No solo 15.000, sino esos 8 más que se destinaron a pagar deuda y que en caso contrario hubiesen sido destinados a pagar bienes y servicios. Es decir, el desastre fiscal del año pasado lo está pagando esta administración y lo pagó la población dominicana con un menor crecimiento porque hubo que sacar, digamos, de circulación o no entrar al torrente de la demanda 8.000 millones de pesos adicionales. Entonces, y fue fuerte por el lado del gasto también, no solamente en la parte de capital. Y el gasto de capital fue 75% menos que el primer trimestre del año pasado. Claro, las comparaciones son 2 años son muy difíciles porque el 2012 fue absolutamente atípico. En la historia económica dominicana es bastante atípico. Entonces, yo creo que ahí esa contracción del gasto que se dio, yo no creo que estaba
totalmente programada. Sencillamente pasó. Y luego algunos voceros del gobierno empezaron a decir que hicieron un esfuerzo de ahorro. Yo creo que había una actitud de ahorro. Hay una disposición. Había una disposición de tener cuidado con esto. Estaban con la macotica. Pero creo que la caída del gasto fue mucho más allá de lo que yo programaba, lo que sugiere de verdad que el control de las finanzas públicas no es pleno, no es total. Y eso no me parece que sea una cosa sobre la cual hay que estar tremendamente preocupado. Sencillamente, a veces no hay un total y pleno control al dedillo de la finanza pública. Que se le haya caído la demanda, el gasto, tiene que ver también con un conjunto de factores. De hecho, la oficina de la Dirección General del Presupuesto habla de la mitad de los 15.000 millones a que te referiste fueron por no ejecución de recursos externos. Bueno, parte de tu gasto público depende del procedimiento y del proceso y de la llegada de los recursos, y aún estando los recursos hay una serie de procedimientos que cumplir para tú ejecutar recursos Pero externos. hay una sutileza, Pavel, que yo pienso que es positiva en medio de lo que es una cultura no muy apegada a la disciplina fiscal, sin una fuerza externa como un Fondo Monetario Internacional. Y el hecho ya de que a nivel de caja, aunque tú no tengas esos recursos, tú vayas sorteando para no excederte y financiarte internamente y buscar en el reserva crédito caro y seguir. O sea, hay una sutileza pequeña, hay pero es importante, porque eso te da. Pero eso también debió de haber dado, quizás, yendo un poquito por el lado crítico, debió de haber dado también espacio para gastar un poquito más de lo que se estaba gastando. Sí. Pero bueno, pasó y todo el mundo quedó sorprendido. Yo creo que las propias autoridades quedaron sorprendidas. Pero al mismo tiempo me parece que dieron una respuesta automática, inescapable, absolutamente imprescindible. Yo no soy de los que necesariamente aplaude mucho. Es que no había otra opción. Eso era lo que había que hacer. Eso es lo que mandaba el librito no ortodoxo, sino heterodoxo y flexible, de empujar. Y además hay espacio. ¿Por qué hay espacio? Hay espacio porque ya el efecto de la reforma tributaria sobre los precios había pasado. Ya estaba pasando. De hecho, abril resultó con una tasa de inflación negativa. La tasa de cambio se había estabilizado. Ya, claro, en parte porque precisamente las importaciones se cayeron porque la economía se estaba cayendo. Entonces se dio la presión sobre el mercado cambiario. La tasa de interés, ya digamos que tú tenías, me parece que había los 1.000 millones de dólares de los bonos soberanos. Entonces tú tenías menos importaciones, por tanto menos demanda, más flujo de divisa. Entonces tú dices, bueno, ¿y entonces qué hago ahora con una economía tumbada y con una subejecución presupuestaria? Que no es que no tengo los recursos, los tengo, solo que no los gasté en el primer trimestre. Bueno, pues acelero el gasto. Mi crítica ahí un poco, yo escribí un artículo al respecto, decía que una crítica al discurso presupuestario fue que se argumentara que todo estaba fríamente calculado. No creo que todo estuviera fríamente calculado, pero la respuesta, lo que pasó no es del todo criticable, sencillamente pasó y hay que corregir. Y lo que está haciendo el gobierno es corrigiendo el rumbo, el rumbo del curso macroeconómico. Y yo creo que vamos a ver, respondiendo a tu pregunta, vamos a ver un segundo semestre o un segundo trimestre, quizás no tanto el primer mes del segundo trimestre, sino el segundo y el tercero. Y probablemente parte del tercer trimestre del año con un mucho mayor activismo. Es decir, va a haber un mayor crecimiento económico, la tasa de desempleo que va a subir. O sea, yo estoy seguro que la encuesta de marzo, la encuesta nacional de fuerza de trabajo de abril, va a subir el desempleo. Y probablemente en los meses siguientes va a tender a corregirse. Eso va a implicar también un aumento de la demanda de divisas y un aumento de la demanda de importaciones que probablemente no vaya a afectar la tasa de cambio, porque de nuevo hay espacio, hay divisas disponibles en el mercado, hay cierta tranquilidad, cierta seguridad. Quienes primero, debo decir, que lo tenía pensado decirlo, quienes primero se dieron cuenta, por razones obvias, de lo que estaba pasando, fueron el sector empresarial. El sector empresarial saltó inmediatamente y dijo... Porque tomó el pulso. Pero vamos a una pausa, Pavel, y venimos en un momentito.